Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. En el nombre del Señor, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces Jesús les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Aleluya. Pueden acomodarse. Esperamos que el Señor nos ayude a compartir este alimento espiritual con la atención de cada uno de ustedes. Dios siempre tiene cosas importantes que decirnos. El tema que tenemos hoy es el poder de una fe pequeña. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe pequeña? Poquito. ¿Cuántos tienen fe grande? ¿Cuándo la midieron? Parece que hay un fémetro para medir el tamaño de la fe. Para yo saber si le puedo marchar, porque la gente piensa, yo tengo que saber si tengo fe suficiente para marcharle a tal cosa. Entonces queremos hablar sobre el poder de una fe pequeña, porque la gente está pensando siempre que hay una proporción entre el tamaño de la fe o el tamaño de las cosas y lo que se va a hacer. O sea, lo que se va a hacer si es grande, el instrumento tiene que ser grande. Si el trabajo es pequeño, el instrumento puede ser cualquier cosa. Entonces, así mismo quieren relacionar la fe, una fe grande para un trabajo grande, una fe chiquita para un trabajito sencillo. Vamos a ver aclararnos en este asunto. Lo primero que queremos es interpretar qué es fe. Brevemente podemos decir que hay 2 interpretaciones principales. Está la fe como dogma religioso, y está la fe como confianza. La fe como dogma es aquella que obliga a una disciplina, y entonces usted se somete porque usted pertenece a esa fe. Usted le puede poner el nombre de musulmán, Bahá'í, hinduismo. Cualquiera de esas religiones tiene su fe en lo que ellos han propuesto como su Dios. Entonces eso es un tipo de fe, es una interpretación de fe. Pero está la fe como confianza, que es la fe que produce paz, que es la fe que da esperanza, que es la fe que nos ayuda a sobrevivir en este tiempo de tantos conflictos y de tantas tempestades que se presentan. Hay una diferencia abismal, son cosas muy distintas. Por ejemplo, los seguidores de la fe evangélica tienen fe. Parece como un choque, ¿verdad? Los seguidores de la fe como sustantivo tienen fe como adjetivo. Entonces, ¿puede haber seguidor de la fe evangélica que no tenga fe? Sí. ¿Puede haber seguidor de la fe evangélica que tenga fe? Sí. Porque una cosa es lo que usted tiene como fe de doctrina, dogma, y otra cosa es lo que usted tiene adentro que le garantiza la paz, la felicidad y que un día va a ver al Señor. A esa fe que nos referimos. De esa fe que estuvo hablando el Señor Jesucristo.
El resultado no es el tamaño de la fe, sino hay otra cosa que determina el resultado de nuestra fe. Y hoy queremos ver el desenlace cuando los apóstoles le hacen una petición, una solicitud a Cristo. Le solicitan un aumento, pero no de dinero, un aumento de fe. Ellos querían que Cristo le aumentara la fe, sin ánimo de molestar. Pareciera como que eran apóstoles de este tiempo, que están solicitando un aumento de fe para hacer mayores milagros y que le fuera mejor, porque eso se está dando. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando ellos le solicitan un aumento de fe? La petición no es mala. ¿O cuál de ustedes cree que es mala la petición? Yo no creo que es mala ni corrompida la petición. Señor, aumentanos la fe. Pero la respuesta de Cristo lo pone loco. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes agarraran ese sicómoro y lo mandaran al mar. Ellos no contestaron, se quedaron trancados, se frisaron. Vamos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos. ¿Quiénes son los que hacen la solicitud? La Biblia dice que son los apóstoles, hombres que por años habían caminado con Jesús, habían visto los milagros de Jesús, estaban ahí cuando Lázaro fue resucitado, cuando el hijo de la viuda de Naín fue levantado, cuando fue sanado Bartimeo el ciego, etcétera. Ellos estuvieron ahí, habían visto el ministerio de Jesús. Eran testigos presenciales de todo lo que Jesús había hecho. Entonces ellos solicitan a Jesús un aumento de fe. Yo me imagino que si ellos no tenían fe, imagínense nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? Si ellos que estaban pegados de Jesús, todos los días con Jesús orando, recibiendo de primera mano, y no solamente oyendo teoría, sino viendo lo que Cristo hacía. Cuando vienen aquellos días leprosos, ellos vieron cuando el Señor les dio la orden y fueron sanos. Ellos veían todo lo que Cristo hacía. Entonces esas son la gente que piden un aumento de fe. Yo me imagino que tenían una buena razón, porque no eran locos ni eran tontos. Yo me imagino que ellos tenían una buena razón para ellos pedir a Jesús un aumento de fe. ¿A quién le están solicitando? Al maestro. Quizá pudo haberle dado vergüenza, porque Cristo pudo haberle dicho, como le dijo a Felipe: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me han conocido. Porque como usted le dice a Cristo, después que ha visto tantas cosas, aumentanos la fe. Entonces la solicitud tiene mucha razón, veremos más adelante. Ellos sabían lo que necesitaban y ellos sabían el único sitio donde ellos podían conseguir lo que ellos entendían que le hacía falta. Entonces ellos concluyeron en cuál era su necesidad. Cuando ellos hacen un análisis de lo que Cristo estaba diciendo, de lo que Cristo está enfocando, de lo que Cristo está enseñando, ellos concluyen en que ellos no tienen fe. Es bueno que los amigos, aquellos amigos que se creen que tienen fe, aquellos amigos que creen que no necesitan nada más, porque ya lo tienen todo, porque hay una mujer que es su mamá que ora por él, o porque un día leyó la Biblia, o porque un día fue a la iglesia, o porque tiene dos hermanos que son pastores. Yo estoy cerca de Dios y yo no necesito nada. Los discípulos de Jesús, los que andaban de ahí a ahí con Jesús, los que agarraban a los enfermos para que Cristo le orara, los que le dijeron a la mujer del flujo de sangre: echa para allá, no te acerques, y ella pasó como quiera.
lo que le decían a los niños: deja al maestro tranquilo, que está cansado. Entonces Cristo los reprendió: dejen a los niños que pasen. Esa gente que veía a Jesús todos los días durante 3 años, en medio de una de esas andanzas de Jesús, de esos ministerios, de esos desarrollos, le dicen al Señor: aumentanos la fe. Óigame, si ellos necesitaron un aumento de fe, ¿qué necesitamos nosotros? Aleluya. Piense un poquito en usted mismo, piense. Si Pedro, que estuvo en el monte de la transfiguración y vio cuando Elías, Juan y compañía vinieron y estuvieron con Cristo, y oyó cuando del cielo habló la voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cuando Pedro dice: Señor, vamos a quedarnos aquí para siempre, esa gente dice: Señor, aumentanos la fe. ¿Será que no tenían fe? Eran malos, porque si estando con Jesús y no creen en Él, eran malos, hermano. Pero es que lo que Cristo estaba diciéndole los hizo a ellos entender que ellos no tenían el nivel de fe, el tipo de fe que era necesario para hacer lo que ellos querían o lo que ellos necesitaron. Entonces ellos concluyen en que ellos necesitan un aumento. ¿A quién se lo van a pedir? Van a ir a la universidad a estudiar la Biblia para conseguir fe, porque hay gente que se confunde con eso. La universidad es buena para afilar la fe, pero no para conseguirla. Usted estudia teología para definir y afilar su fe, para sacarle filo a la fe, pero no para tener fe. La fe se consigue en otro sitio. Entonces ellos sabían que en Cristo era que podían resolver ese problema. Mire cómo comienza el escenario, el versículo 1 y 3 del capítulo 17 de Lucas. Jesucristo a sus discípulos, dijo Jesucristo a sus discípulos. Por eso, esta es la conversación que desarrollan ellos, al final de la cual ellos determinan que no tienen fe. Fíjense, dijo Jesucristo a sus discípulos: imposible es que vengan escándalos, tropiezos. ¿Qué es un tropiezo? Algo que lo puede tumbar, algo que, obstáculo, dicho en campesino, tocón, un tocón, una piedra que usted ¡pum! Y usted se queda y se va de pique a pique. Es un tropiezo. Entonces dice Cristo: es imposible que no vengan tropiezos, más ¡ay! Es un grito. No es de haber, no es de contenido, es el grito. ¡Ay! ¡Ay de aquel por quien venga el tropiezo! Entonces sigue el versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Aquí hay planteado 2 cosas que para los discípulos era imposible sin un aumento de fe. Porque ahí es que está el problema. Es que lo que Cristo dice lo pone a ellos en dificultad. Cuando Cristo le plantea la situación, entonces ellos determinan, dicen: no, pero necesitamos un arreglo. Fíjense, lo primero que dice: para no fracasar ni hacer que otro fracase. Está Jesús diciéndole: ustedes no pueden ser escándalo, tropiezo, obstáculo a nadie. Ustedes ni pueden ser el escandaloso, el tocón, ni pueden convertirse en tocón, ni pueden hacer que otro se convierta. ¿Cómo puede suceder eso? Un mal testimonio de un creyente en Cristo puede provocar que una persona se aparte del Señor. Entonces usted hizo que otro tropezara. Dice: imposible que no vengan tropiezos, porque siempre habrá. Siempre habrá tropiezo, problemas, dificultades, incoherencia, pero hay de aquel. Porque mucha gente se va al infierno, pero hay del que lo mande. Si por causa de tu comportamiento un alma se pierde, ay de ti. Si por causa de tu inconducta una persona deja al Señor,
ay de ti. Eso es lo que está diciendo. Entonces los discípulos se están mirando en el espejo. ¿Cómo yo he vivido? ¿He sido yo escándalo en mi familia? ¿He sido yo obstáculo para que la gente se salve? ¿Cómo yo me he comportado? ¿Soy yo luz o soy tinieblas? ¿Proyecto yo el testimonio, la vida, la paz, la luz de Jesucristo? ¿Qué dice la gente de mí? Donde yo trabajo, ¿qué dicen? Por donde yo vivo, ¿qué dicen? La gente que me conoce, mi familia, ¿qué dice de mí? Que para ser como yo, mejor se quedan como están. Hay gente que pone en ese espejo. Mira, yo me convertiré algún día tal vez, pero mira, para yo ser como fulana, mejor me quedo como estoy. Aleluya. Porque el testimonio que has recibido de esa persona es contrario a lo que esa persona dice que es. Debemos cuidarnos con eso. Entonces debemos tener una fe que nos capacite para vivir por encima de la media, por encima de la costumbre de tirar la piedra y esconder la mano. Una fe que me permita vivir a flote en este mar embravecido. Una fe que cuando todo el mundo me caiga encima, yo sé en quién he creído y estoy listo para recibir mi depósito. Entonces, para yo no fracasar, necesito fe. Y para que otro no fracase por mí, necesito fe. Porque si mi fe es tan floja que yo no puedo ser fiel a Dios, me estoy haciendo daño yo y le estoy haciendo daño al vecino. Porque el vecino cree que yo soy cristiano. Entonces yo no tengo la fuerza para ser cristiano y estoy diciendo que soy cristiano. Yo conocí un caballero mayor de edad, bastante, que él decía, estoy luchando por ser cristiano. Y tenía como 50 años en el evangelio. Y él estaba luchando, ese se llamó Luis Molina. Él decía que estaba luchando por ser cristiano. Entonces, eso es la situación. Para no fracasar ni hacer que otro fracase, yo necesito fe. Pero ¿qué pasa? Si usted hace un calculito, dice, pero la fe que yo he tenido me ha sido suficiente para yo mantenerme fiel a Dios. No. Entonces, los discípulos calcularon eso. Los discípulos, los apóstoles, calcularon que ellos no habían sido como ellos hubieran querido ser. Entonces, como Cristo dice que ustedes ni pueden provocar el escándalo, ni pueden ser ustedes tampoco el fracaso del otro, ni ustedes pueden fracasar, porque la fe que usted tiene que mantenerlo a flote. Entonces cuando usted se analiza, dice, pero yo no entro ahí, yo no encajo, porque yo entregué mi vida a Cristo y he metido la pata 4 veces, me he equivocado, he tenido debilidades, se me ha olvidado que soy cristiano y me han pasado cosas. Entonces parece que yo tengo un problema de fe. Lo segundo que Cristo plantea aquí en el versículo 3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Perdonar y resistir cuando me reprenden cuantas veces sea necesario. 2 cosas. Número 1, yo tengo que estar, mi fe debe garantizarme la capacidad de yo poder perdonar. Mira, es la fe que hace eso. ¿Por qué? Porque la fe es el hilo que lo sostiene a usted de arriba. Si usted no está pegado de Dios, usted no perdona. No se puede perdonar sin amor, sin el amor de Dios. Gloria a Dios. Entonces, para yo poder perdonar a quien me ofende, yo necesito fe. Yo necesito esa confianza que produce paz en mi alma. Yo necesito estar seguro de que yo tengo que perdonar a Ramón porque Dios me perdonó a mí. ¡Oh, gloria a Dios! Yo tengo que estar seguro sin equivocación.
100% seguro de que yo he sido perdonado. Y de que si yo me equivoco me perdonan. Entonces, si esa fe no está, yo no perdono. Yo no puedo perdonar si yo no tengo ese tipo de fe. Entonces dice aquí, perdonar a que me ofende, pero también resistir cuando soy yo el reprendido. Cuando a mí me reprende porque me equivoqué, entonces yo tengo que aguantar callado, soportar, porque yo sé, como dijo Job, en quién yo he creído. Porque mire, hermano, la gente dice en el campo, cuando hay una brisa, estas no son brisas que tumban coco. Porque hay una brisa que tumban no el coco, no la mata. Pero hay otra brisa que lo único que hace es que mueven la rama. Hay tempestades en la vida de la gente que no tumban coco. Pero hay tempestades que se lo llevan en el aire. Entonces, yo tengo que tener una fe que yo resista los vendavales del tiempo. Entonces, lo que yo quiero esta oportunidad es que amigos y creyentes hagan un análisis de su fe, a ver si es verdad que usted puede sobrevivir en este tiempo. En este tiempo el que no tiene fe se lo lleva el mismo diablo. Usted no puede vivir en este mundo sin tener fe. Se pega un tiro, se bebe 3 pasitos, o mata 4 o 5 y después se mata usted. Por eso es que están los suicidios como están. La gente ha perdido la fe. La gente ha perdido la esperanza. La gente está en desesperación y necesita auxilio y no lo encuentra porque no tiene fe. Entonces Cristo le plantea a sus discípulos: ustedes tienen que evitar ser tropiezo. Ustedes tienen que evitar provocar tropiezo en otro. Ustedes tienen que perdonar al que lo ofende. Tienen que cuidarse de no ofender también. Y si alguien se equivoca y cree que usted lo ofendió y viene a atacarle a usted tiene que resistirlo. Esa es la estructura de la fe de ese tipo de gente. Entonces dice el versículo 5, porque es imprescindible. La fe es imprescindible para sobrevivir. Versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Cuándo es que ellos dicen aumentanos la fe? Después que Él le dice el paquete. Después que el Cristo le desuella el rábano, entonces es cuando ellos despiertan. A mí me da la idea de que ellos creían que tenían fe. Así hay mucha gente que cree que tiene fe. Pero cuando viene el ciclón, ahí es que usted sabe si tiene fe. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ellos estaban seguros con 2 años y pico andando con Jesús, mirando milagros, oyendo mensajes que partían el alma, que llegaban adentro. Oiga, porque esa palabrita de Jesús, yo me imagino que Cristo no predicaba como yo. Cristo predicaba suave, suavecito, con pausa, tranquilo. Pero cada palabrita de Jesús era como una bomba. Era como una dinamita cuando la tiran en esos peñones, que cuando explota, los pedazos salen por donde quiera. Entonces la palabrita de Jesús: amaos los unos a los otros, amad a vuestros enemigos. Yo soy el camino, yo soy la puerta. Nadie irá al Padre si no es por mí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Aleluya. Y la gente escuchaba tranquila. Y después decía: oye, pero este no habla como los otros. No, este es diferente. ¿Por qué? Porque la palabrita de Jesús llegaban adentro así. Yo sentía como que los removían adentro. Es como dijo la samaritana: ¿quién es este hombre? Me ha dicho toda mi vida. ¿Será profeta? No, profeta, no, más que profeta en este lugar. Entonces los apóstoles, oigan, porque no está diciendo los discípulos para que no se vaya a confundir.
Porque los discípulos eran todos los que estaban ahí siguiendo a Jesús. Todos eran discípulos. 500, 600, 1000, 2000. Pero los apóstoles eran 12. Ese era el equipo selecto, el capaz, el que estaba de ahí con Jesús, el que estaba siendo entrenado para continuar esa obra cuando Cristo se fuera. Ese equipo es el que le hace la pregunta a Jesús. Dice el versículo 5, nótelo en su Biblia. Dijeron los apóstoles, no los discípulos. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Yo no sé qué tiempo discurrió entre lo primero y lo segundo. Quizá Cristo da su primera parte del mensaje, versículo 1 al 4, y se para, y van y comen, reposan, y los apóstoles se quedaron como el camello, rumiando, con la comida ahí como dándole vuelta, tratando de hacer digestión. Pero eso que Cristo le dijo, se quedó trabajándole. Dice: oye, pero nosotros estamos feos para la foto. Porque si es así como dijo el maestro, y así es, entonces nosotros no tenemos fe. Entonces por eso es que porque ellos no le preguntaron a Jesús: ¿de qué tamaño es mi fe? Señor, yo necesito un poquito más de fe. No, ellos estaban seguros que necesitaban. ¿Por qué? Porque su vida no se ajustaba a lo que estaba diciendo el maestro. Eso es lo que yo entiendo. Si ellos se sienten cómodos con lo que Cristo dice, no dicen lo que dijeron en el versículo 5. Señor, aumentanos la fe. Eso es una respuesta a un desafío. Lo que tenemos por delante es grande. Lo que viene es poderoso. Lo que nos espera no tenemos menudo para devolver. Aumentanos la fe. La vamos a necesitar. Porque ellos creían que era cuestión de cantidad. Por eso hablamos del poder de una pequeña fe, o de una fe pequeña. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Cristo a sus apóstoles? A la gente que lo conoce y comparte gloria y sacrificio con él. Que en este momento se ve la sinceridad de ellos. Porque la mayoría de la gente le pregunta: ¿tú tienes fe? Y dice que sí. Y más si está en la iglesia. Todo el que está en la iglesia se supone que tiene fe. Por lo menos aunque es un punto tiene, porque si no, no viene. Pero lo que estamos discutiendo es si la fe que tienen ellos le garantiza su fidelidad y obediencia a Dios. ¿Por qué hay creyentes que fracasan y otros no? Porque hay gente que entrega su vida a Cristo y le pasa como la semilla que fue tirada junto al camino. Se desaparecen, mas nunca vuelven por ahí. Porque fue una emoción momentánea. Fue un susto que se dieron. Y reaccionaron positivamente. Pero los apóstoles están analizando el asunto profundamente. ¿Garantiza la fe que yo tengo mi vida de relación con Dios? ¿Estoy yo listo para entender, resistir una ofensa de un hermano? ¿Estoy yo listo para que me persigan y seguir creyendo en Cristo? ¿Tengo yo la fe suficiente para que en tiempo de abundancia o de escasez yo esté fiel con el Señor? ¿Tengo yo la fe suficiente para pensar como pensó Pablo en el capítulo 4 de Filipenses? He aprendido a estar contento, cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Entonces, ¿qué garantiza que yo voy a estar estable? Que yo me voy a mantener firme, cualquiera que sea la circunstancia. Mi fe. Mi fe. El tipo de fe que yo tenga es lo que va a garantizar que yo alcance a ver detrás de la montaña la gloria de Dios. Que detrás del monte yo vea la luz. Que después del túnel yo alcance a ver un rayo de luz que hay allá. El que tiene fe sólida, firme, no se amilana, no se acobarda. Le puede estar cayendo el mundo encima y dice: yo sé que el Señor está conmigo.
yo sé que esta prueba va a pasar. Yo sé que este ciclón va a terminar. Y después de pasar esta tempestad, como dijo Job, he de ver en mi carne a Dios. Entonces Cristo le contesta, cuando ellos dicen, Señor, aumentanos la fe, porque ellos entendieron que lo único que necesitaban era un poco más. Eso es lógico. Todos nosotros podemos entender lo mismo. Bueno, yo estoy medio flojo, por cualquier cosa dejo de ir a la iglesia, por cualquier cosa yo me aparto, cualquier cosita, una invitación, yo me voy y me pego 4 tragos. Cualquier tentacioncita que yo tengo, yo cedo. Es que me falta más fe. Entonces el cubo mío está medio vacío. Lo que tengo que llenarlo. Entonces los discípulos, los apóstoles dijeron, aumentanos la dosis de fe. Más cantidad de fe. Porque mientras más fe tengo, mejor estoy. Entonces si así es, los que tienen un poquito de fe y los que tienen mucha fe no estuvieran juntos. Porque los que tienen mucha fe lo ahogarían, lo apagarían, harían cosas enormes. ¿Quiénes tienen mucha fe? Yo conozco poca gente que tenga mucha fe, si es que conozco alguno. Entonces la respuesta de Jesús es contundente. Oigan bien, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dijeran a ese sicómoro, unos árboles centenarios, fuerte, grande, robusto, le dijeran, eso es una figura para que ellos entiendan el poder de esa pequeñita fe. Si tuvieran, el granito de mostaza es el más chiquito de los granitos, a una cosita así, más chiquito, no sé qué, el aní, un poquito más chiquito que el granito de aní dulce, una cosita así. Cuando eso nace, es uno de los árboles más grandes del campo. Paradoja de la vida. Entonces, Cristo, ellos saben lo que está diciendo. Ellos entienden perfectamente, porque era gente de campo. Si ustedes tuvieran fe, está diciendo que no tienen, ¿eh? Lo primero que le está diciendo es que no tienen. Dice Jesús, si tuvieran fe, es que no tienen. Y si yo le digo a todos los que me escuchan, si ustedes tuvieran fe, ¿qué le estoy diciendo? Que no tienen. A los apóstoles que andan con Cristo y que un día oyeron el llamado que Cristo le hace, sígueme, y dejaron lo que estaban haciendo y se fueron detrás de Jesús. Cristo le dice, si ustedes tuvieran fe, oh gloria a Dios. Si tú tuvieras fe, no estuvieras gritando. Si tú tuvieras fe, estuvieras gozándose, dando gloria a Dios. Si tú tuvieras fe, no te ocultas como está escondido, huyéndole a cualquier disparate. Si tú tuvieras fe, tu familia estuviera en tu casa. Si tú tuvieras fe, estuviera en la iglesia. Si tú tuvieras fe, aunque no tenga un peso en el bolsillo, estuviera brincando de alegría. Si tú tuvieras fe, aunque te digan que tiene cáncer, estuviera dándole gloria a Dios. Esa es la realidad, esa es la evidencia. Entonces por eso Cristo le dice a ellos. Ellos dicen, aumentanos la fe. La respuesta yo la imagino, por ejemplo, en esta forma. ¿Qué fe? ¿Que te aumente qué fe? Tú no tienes nada. No tienen fe ustedes. Ustedes están aquí porque yo les caigo bien. Porque pueden conseguir algo conmigo. Porque han visto el derroche de poder y de gloria que no lo habían visto jamás. Y como la Biblia habla de un Mesías, usted dice, por si acaso es este. Pero eso no es fe. Porque si tuvieran fe, entonces no tienen. Es la posibilidad. Si ustedes tuvieran fe, ¿qué harían? Cogieran esos problemitas que ustedes dicen y se lo comieran como pan. Si ustedes tuvieran fe, supieran que Dios es capaz de cualquier cosa. Porque a veces la gente quiere que Dios le quite el problema. Y esa es la forma normal, razonable de resolver los problemas para nosotros. Pero ¿cómo lo hace Dios?
Dios te capacita para vencer el problema, dejándote el problema. Aleluya. Había una familia que no podía vivir porque los de al lado eran intransitables. Molestoso, orgulloso, bulloso, malapalabroso, insolente, de todo lo malo que tiene la gente. Esa familia tenía. Y al lado había una familia tranquila. Y se lo estaba llevando ya usted sabe quién. No podían dormir. Pero eran cristianos. Ellos daban fe, daban testimonio, pero ya no podían más. Se estaban consumiendo. Entonces ellos creían que Dios no había actuado porque no había quitado a esa gente de ahí. Y un día alguien de ellos soñó que el Señor le había indicado que el trabajo de ellos estaba al lado. O sea, yo no le voy a quitar el problema, porque ese problema yo lo puse para que ustedes lo resuelvan. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Empezar su trabajo con ellos, y luego, ¿qué va a pasar? Ustedes van a vivir con el problema y que ya no será problema. Aleluya. Pero a veces nosotros creemos que lo que Dios tiene que hacer es mandarle una plaga, una sarna, que salgan todos volando de ahí. Yo sabía que Dios iba a hacer algo. Mira, el instrumento muchas veces somos nosotros mismos. Y estamos protestando porque es lo que dicen los discípulos. Si ustedes tuvieran fe, aunque fuera como un granito de mostaza, no es cuestión de que se le aumente. Lo primero es que ustedes no tienen. Y lo segundo es que no es el tamaño de la fe, es la calidad de fe, es el tipo de fe. Es que hay una fe genuina y una fe emocional. Ah, no, que yo creo, sí, porque yo creo. Los demonios creen, dice la Biblia, y viven temblando cuando la presencia de Dios está. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Versículo 6. El Señor le dice, desarraigarían a ese árbol y lo trasladarían al mar y él obedecería. ¿Qué pasó? Ellos descubrieron lo débil de su fe, solicitaron más. Eso es honesto. Lo primero que tenemos que decirle a los apóstoles que eran honestos en ese aspecto, porque se dieron cuenta que no tenían fe o que tenían muy poca, pidieron aumento. La evidencia, no eran capaces de perdonar lo suficiente y su conducta podía ser tropiezo para otro. Bueno, había muchas cosas entre los apóstoles, porque Pedro era mentiroso, Judas era ladrón, Felipe, no, Tomás era cobarde. Vamos a decir cobarde, pero no es otra cosa. Entonces cada uno tenía como su problemita. Entonces cuando ellos se analizaron, bueno, nosotros necesitamos un toquecito más de fe para que Dios nos ayude a conseguir algo más. Lo más importante no es la cantidad de fe, sino la calidad. Fe genuina hace lo imposible. Veamos aquí unos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, usted busca Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿A quién le dice Cristo eso? A los seguidores de Él en ese tiempo, a todos los que estaban por ahí. No a los discípulos y a los apóstoles, a todo el que está por ahí. Todo lo que pidan al Padre, todo lo que pidan en mi nombre, en oración, creyendo, lo recibiré. La fe genuina indica, yo oré, yo hablé con Dios, yo sé que Dios me oyó, Dios lo hará. La fe sucia, la fe floja, dice, Dios lo puede hacer, pero ¿cuándo? Yo quiero que lo haga ahora. Yo quiero que lo haga así. O sea, la mayoría de la gente condiciona a Dios. Cristo no dice esto, sino todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiré. No dice cuándo, ni dice cómo. Pero la fe genuina me da paz porque ya yo hablé con Dios. Ustedes recuerdan el caso de Abraham. Sale a matar al muchacho porque es un sacrificio, pero él no lo quiere matar. Él va al monte Moría a llevar a Isaac.
a sacrificárselo a Dios, pero es su único hijo. ¿Qué le pasaba a Abraham adentro? Él sabía que algo Dios iba a hacer. Y punto. Todavía llego a matarlo, Dios lo resucita. O sea, el que tiene fe está tranquilo. Usted ve que se está cayendo el mundo. Y usted dice, Jehová está conmigo. El Señor es mi guardador. Aquí no pasará nada. Pruébelo. Esos son desafíos diarios. Pero el que no tiene este tipo de fe se vuelve loco. ¡Ay, se está muriendo! Mira, si se va a morir como quiera. Como quiera se va. Entonces tú no vas a detenerlo porque tú grites ni porque tú dejes de gritar. Entonces, tranquilo. La fe produce tranquilidad. Porque hermanos, amigos, cuando usted oye a alguien que confía en Dios, eso se llama la fe genuina. O sea, esa persona sabe que ni la hoja de un árbol se mueve sin el permiso de Dios. Que me detectaron tal cosa, que me va a pasar tal cosa, que tengo tal cosa. Me estoy volviendo loco. No tiene fe. Si confía en el Señor, se pone en sus manos. Dios hará lo que Él quiera. Porque la fe llega hasta ahí. Porque la fe no dice que te tiene que sanar. La fe me capacita para vivir en paz, sane o no sane. ¿Ok? Sane o no sane. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Eso es fe. Yo no estoy aquí para hacer lo que me da la gana. Yo no estoy aquí porque fulano quiso. Yo estoy aquí porque Dios quiere que aquí esté. Oh, gloria a su nombre. Entonces yo no puedo normalizar a Dios. Yo no puedo dirigir a Dios. Yo no puedo decirle a Dios lo que tiene que hacer. La fe a la que Cristo se refiere es una fe que nosotros estamos en el medio del mar. Es una fe que no tiene para dónde coger, hermano. Es que por donde quiera que usted le da, rebota. Porque tú estás en el medio del mar, dice aquí, Dios me puede salvar de que me hunda. Pero si me hundo, Él me lleva con Él. Ahí no hay tu tía. Es como el caso de los jóvenes hebreos. Cuando van donde el emperador. Si ustedes no adoran la imagen que tengo ahí, lo voy a echar. Tienen que adorar la imagen que yo mandé a hacer, pero si no, lo voy a hacer al lago de fuego. Entonces, te vamos a dar una oportunidad para que te defienda. No es necesario. No es necesario darme la oportunidad. Nosotros estamos claros. Pues lo vamos a echar en el foso. Dice entonces, bueno, Dios puede librarnos. Aleluya. Mire hermano, el talante de fe, Dios puede librarnos. Pero si no nos quiere librar, de toda manera no la vamos a adorar. Aleluya. ¿Qué está diciendo? Dios puede prolongarnos la vida de acuerdo a su voluntad. Pero si Él determinó que hoy sea el día nuestro, nos vamos con Él. Esa es la fe. Es que la fe de que estamos hablando garantiza tu estadía aquí y allá. Aquí y allá. Entonces, ¿por qué tengo que estar huyendo y pataleando para no irme para allá? Que hay que hacerle un trasplante de riñón, un trasplante de corazón, un trasplante de pulmón. Pues mira, ¿qué es lo que están haciendo? Es otro hombre que están haciendo. El hígado es de fulano, el corazón es de fulano, el riñón es de fulano. Y entonces, huyéndole a la muerte, déjalo tranquilo ese cuerpo que vino con su minuto contado. Te ponen un riñón y te salvaste de esa, después te da otra cosa y te moriste de una gripe y se fue como quiera. Porque todo es huyéndole a la muerte. Y la Biblia lo dice claro, el depósito nuestro está del otro lado. El banco está del otro lado. Entonces allá tenemos que ir a buscarlo. Hay gente que no quiere ir a buscarlo. Entonces, si tuviera fe como un grano de mostaza, tuviera el éxito que necesitamos. En segundo lugar, Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. El hombre respondió, creo, ayuda a mi incredulidad. Esto fue al padre de un endemoniado. Cristo vuelve y ratifica, si puedes creer.
Es que sí puede, porque hay gente que no puede. Yo no sé de los que están aquí cuántos pueden y cuántos no pueden. Porque hay gente que no se convierte porque no pueden. No pueden ¿qué? Creer. No es que no pueden pasar al altar y entregar su vida a Cristo públicamente, no. Es que no pueden creer. Le da trabajo creer. Entonces Cristo le dice a él, tú tienes un problema. Tú tienes un hijo endemoniado que se tira al fuego o se tira a un peligro y tú estás protegiendo a ese hijo. Quiere que yo te lo liberte. Entonces yo te respondo, si puedes creer, cree. Porque para el que cree, todo es posible. ¿Qué dijo él? Él se dio cuenta la lucha que tenía para creer, como son mucha gente hoy. Él entendió que era difícil creer y responde, creo, ayuda en mi incredulidad. O sea, yo soy flojo en eso. Hagan algo por mí. Crean también ustedes conmigo, a ver si mi problema se resuelve. El Señor le resolvió el problema. Entonces, él creyó. Y por último dice en Hebreos 11:1, y esto es para todos. Es la fe la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Esa es la fe, la demostración de las cosas que se esperan, la esencia, la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. El poder de una pequeña fe, o de una fe que yo juzgo que es pequeña. ¿Por qué juzgamos que es pequeña? Porque creemos que no da para el problema que se me presentó. La enfermedad muy grande, es un cáncer, imagínate. Un cáncer necesita una fe del tamaño de esta casa. Es una gripe, no, un chin de fe así tú tienes. No, es lo mismo. El asunto es que Dios dé el toquecito. Si Dios te toca, lo mismo da un dolor de muela que un cáncer de hueso. Es la misma cosa. Si Dios te tocó, todo lo que está mal se fue. Pero tú tienes, lo único que nos toca a nosotros es creer. No tenemos que pagar, no tenemos que hacer nada más. Solamente creer. Ahora, ¿podemos nosotros creer? Las circunstancias de la vida a veces nos impiden. Los espectáculos que hemos visto, los malos testimonios a veces nos impiden creer. Pero hoy nosotros podemos creer. Termino con esta frase. Para el necio la fe es un paso atrás de la inteligencia. Mucha gente piensa que el que tiene fe es porque no da para otra cosa. Nosotros los creyentes pensamos lo contrario. El que tiene fe está un paso adelante de la inteligencia. Vamos adelante de la inteligencia nosotros. Porque hemos tenido la capacidad no solo de ser inteligentes, sino de irnos adelante y creer más allá de la propia razón. De lo que el mundo tiene como bueno y válido, como algo corriente, como algo consistente, como algo concreto. Nosotros sabemos que después de eso hay otra cosa. Por eso nosotros estamos sirviéndole a Cristo, porque somos un poco más que inteligentes. Un aplauso al Señor.